Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al tiempo devocional de hoy en la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración. Papá Celestial, te damos gracias por hoy día y por este nuevo tiempo devocional que nos permites tener. Te rogamos que seas tú quien nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz y acercarnos más a ti en esta mañana. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy comenzamos un nuevo capítulo en el Evangelio según Mateo. Todavía estamos dentro del Sermón del Monte en este Evangelio. Y en este nuevo capítulo, el capítulo 7, vamos a comenzar a hablar acerca del tema del juicio, del juicio hacia los demás. El juicio a los demás es un tema que necesitamos entender bien, porque siento que a veces vemos dos extremos en las iglesias. Un extremo se encuentra cuando alguien es, por ejemplo, confrontado con algún pecado y decide dejar de asistir a la iglesia porque dice que lo están juzgando. La confrontación del pecado puede haberse hecho de la manera más amorosa. Sin embargo, en ocasiones, cualquier exhortación es tachada como juicio y es vista negativamente. Y a veces nos encontramos en la posición donde no podemos decir nada a nadie por no ser tachados de juzgar al prójimo. Ese es un extremo. El otro extremo es el que vemos en las actitudes de superioridad que a veces podemos tener en las iglesias, donde a veces tachamos de pecaminoso todo lo que no esté de acuerdo con nuestra propia opinión. Y tachamos de pecaminoso o poco espiritual todo lo que no esté de acuerdo con nuestros propios estándares morales personales, mirando de repente a todos como inferiores o como menos espirituales que nosotros. ¿Cómo podemos librarnos de caer en alguno de estos dos extremos? Para tener una perspectiva bíblica de este asunto, el pasaje que leeremos en esta mañana nos va a mostrar primero un principio, luego una aplicación y luego una advertencia. El principio puede resumirse de la siguiente manera. Jamás debemos ponernos en la posición de juez supremo. Ese es el papel de Dios. Veamos este principio en la palabra. Acompáñenme a leer Mateo capítulo 7, versos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con la que midan se les medirá. En los versículos 1 y 2 de este pasaje, de este capítulo 7, Jesús nos enseña que no debemos juzgar, ya que nosotros también seremos juzgados. Juzgar es ponerse en la posición superior de juez, poniendo en nuestras manos el decidir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando hacemos esto, orgullosamente nos auto-otorgamos la potestad de decir qué es bueno y qué es malo, o quién es bueno y quién es malo, conforme solamente a nuestra propia opinión y a nuestros propios estándares. Eso es juzgar. Pensando tal vez en un ejemplo visual, en una ayuda visual, juzgar es ponerse en una posición más elevada que los demás, y a los demás los ponemos ahí abajo, como si nos estuviéramos subiendo en un pedestal espiritual. El único que está en una posición así, más alta y más elevada que cualquiera, y que tiene la autoridad total para determinar lo que está bien y lo que está mal, es Dios. Y Él será quien juzgue a la humanidad un día, conforme a su propio estándar perfecto de justicia, el cual encontramos en su palabra, en la Biblia. Y además de este principio, entonces, este pasaje nos da también una aplicación, un ejemplo de aplicación que puede resumirse de la siguiente manera. Debemos ayudar o exhortar al prójimo estando conscientes primero de nuestras propias falencias. Leamos Mateo capítulo 7, los versículos que le siguen a los que hemos leído antes, es decir, los versículos 3 al 5. La palabra de Dios dice así: ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano.
El problema de ponernos en la posición de juez supremo es que al hacer esto, nos quedamos totalmente ciegos a nuestros propios pecados y a nuestras propias falencias. Sin embargo, el entender que Dios es el juez supremo y el entender que Jesús es el único que vivió una vida perfecta y que siendo inocente murió siendo castigado por nuestros pecados, nos debe llevar a ser prestos a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados antes que nada, es decir, a ser los primeros en arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Una frase que Pablo James dijo en varias ocasiones en nuestras reuniones de ancianos es la siguiente: debemos liderar en base a nuestro propio arrepentimiento. Es decir, necesitamos primero nosotros entender el evangelio, nosotros arrepentirnos y confesar nuestros pecados y llevar ante el Señor, ante la cruz de Cristo, esa viga que tenemos en el ojo para que el Señor nos ayude a quitarla. Y es sobre esta base entonces que recién podemos ayudar a otros a lidiar con sus propios pecados y sus propias luchas, llevándolos también a la cruz de Cristo para obtener el perdón de sus pecados y la restauración. Y esto no es algo que ocurre una vez y punto, es decir, el confesar nuestros pecados y arrepentirnos no es algo que ocurre solo una vez, sino que la lucha con el pecado es a diario. Entonces la disposición de siempre ser el primero en arrepentirse y en confesar el pecado es también una cosa de cada día. Esto nos libra también de uno de los extremos que mencioné al comenzar este tiempo devocional, el extremo de no poder exhortar a nadie, porque por el miedo de que esta exhortación sea vista como juicio. La exhortación mutua tiene su lugar en la iglesia, es parte de sobrellevar las cargas los unos de los otros, es parte de correr juntos la carrera cristiana, y esta exhortación mutua debe ser hecha en base al propio arrepentimiento. Y finalmente, además del principio y la aplicación, este pasaje tiene también para nosotros una advertencia. Y la advertencia puede resumirse de la siguiente manera: habrá casos con personas que tengan una actitud definitiva de rechazo al evangelio a las que deberemos dejar de exhortar. Leamos el versículo 6, Mateo 7:6. La palabra de Dios dice así: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, y volviéndose los despedacen a ustedes. El guardarse de no juzgar y el estar dispuesto a exhortar trabajando primeramente en nuestro propio arrepentimiento podría tal vez en ciertos casos llevarnos a persistir en exhortar y tratar de convencer a personas que definitivamente han rechazado el evangelio. En este pasaje, los perros y los cerdos representan a aquellas personas agresivas que no son capaces de apreciar el evangelio. Personas que han demostrado una actitud de definitivo rechazo al evangelio de Jesucristo. Y exhortar y tratar de convencer a estas personas es una tarea que debemos abandonar. Sí, estamos llamados a seguir mostrando amor, estamos llamados a seguir orando por ellos, pero tal vez debamos dejar y cesar en la labor de exhortación a este tipo de personas. Jesús, de una manera concisa y clara, nos ha dado un principio, una aplicación y una advertencia. Sin embargo, no consideremos a este tema de una manera simplista. Examinemos nuestros corazones, nuestras actitudes a la luz de la palabra. Confesemos nuestro orgullo que nos lleva a mirar a nuestros hermanos y hermanas con juicio como inferiores. Confesemos este pecado al Señor. Busquemos su ayuda para que Él quite esta viga de nuestros propios ojos y que nos ayude a ver realmente las cosas como son, de acuerdo a su palabra, con los ojos de Jesús. Y ayudémonos los unos a los otros en nuestra lucha diaria con el pecado, mientras peregrinamos juntos como el pueblo redimido por Jesucristo, por esta tierra, camino a nuestra patria celestial. Vamos a terminar aquí orando. Papá celestial, te rogamos que nos libres de juzgarnos los unos a los otros y mirarnos los unos a los otros con superioridad, Señor. Líbranos de este orgullo y de este pecado, Señor. Quita la viga de nuestros ojos y permítenos exhortarnos y ayudarnos mutuamente en amor
basados primeramente en nuestro propio arrepentimiento y nuestro propio entendimiento del Evangelio. Ayúdanos a ser prestos a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados a diario. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.